¿Ya pudieron inscribirse? Yo me estoy esperando unos días, maestra, porque ahorita creo que está muy saturada la página. También en nuestro estado de Veracruz no nos han dado lo que es la constancia de antigüedad, que lo tiene que dar la secretaría, todavía no está habilitado. Entonces me quiero esperar unos días para que cuando ya me pidan los documentos, pueda tener esa constancia. Okay. Pero para la preinscripción no es necesario, ¿verdad? La constancia. No, para el maestra, preregistro. no, pero dicen que le dan una fecha y en esa fecha ya tiene que tener usted todos sus papeles a la mano. Pero no es necesario para el preregistro, no. Sí, yo ya me preregistré y me tocó cita hasta abril, hasta el 13. Sí, es que recuerden que empiezan la inscripción hasta el día 12 de abril, entonces les van a dar fecha a partir del día 12 de abril, de acuerdo a la inscripción. Bueno, recuerdo la preinscripción. ¿Hay alguien de doble plaza que ya se haya inscrito? Es que se está batallando por si alguien ya lo hizo, que nos comparta cómo. No. No, ¿verdad? Parece que no. Al ratito pregunto en el chat. Ok, yo tengo otra duda. ¿Alguien de ustedes ya tenía antigüedad en la de ATP y adquirió el nombramiento de la primera generación? Que ya se haya inscrito. Tengo una duda. Lo que pasa es que la convocatoria dice cuántos años tienes en la función. Mi duda es, ¿voy a poner los años a partir de que inició el proceso en el 2015 o desde el 2009 que estoy en la función? Que serían 11 años, no sé. Yo digo que es la que dice el nombramiento, supongo, porque ahí lo vas a tener la forma de comprobarlo. Sí, algo yo analizaba, digo, bueno, porque si yo pongo la antigüedad desde que inicié, que no teníamos nombramientos, pues no tengo cómo comprobar, tengo solamente oficios de comisión en ese entonces, pero no nombramientos. Sí, me parece lógico de registrarme a partir de que inició el proceso. No hago mi registro, espero hacerlo el viernes. ¿De cuál hablan? ¿De la promoción horizontal? Sí, promoción horizontal. No, es que por ejemplo yo no me he podido inscribir porque no sé si sea mi internet, no sé, me marca error y error, ¿sabe? A ver qué pasa. Este día está muy saturada, profe, porque todavía está, hoy es último día, al parecer, de los de admisión. Con razón. No, pues ya esperar, ¿cómo se llama? Hasta el 28. Sí, hay que tener tiempo. Yo también por eso me he ingresado, porque no quiero estresarme antes de tiempo. Sí. Voy a esperar. Muy bien. Maestra Refugio. Sí. Maestra Refugio, su nombramiento de ATP dice a partir del 2015. No, maestra, a partir del 2018. Sí. Solamente que yo considero el 2015 porque entonces inició nuestro proceso. Pero hay un papel que te diga eso. Yo anduve buscando algo y no tengo nada. No sé por qué. O si a mí se me perdió o... Sí, no tenemos nada. Solamente tenemos la ficha de registro. Inclusive lo comentábamos con algunos compañeros. 2015 no hay nada del 2015. No. En nuestro caso, en Puebla, nos dieron un nombramiento provisional en el 2015. Ya. Pero Estaba yo consultando. ese no dice que sea la base, ¿verdad? Hasta el último que nos dieron. Hay un grupo nacional de asesoría, no sé si alguno de ustedes forme parte de él. Y en este grupo nacional hay una maestra, la maestra América Magaña y la maestra Heréndira, probablemente las conozcan. Ellas hacían un análisis de la convocatoria y mencionaban esta parte, que todos los maestros que ya obtuvimos nuestra clave de ATP, ellas comentaban que pusiéramos los años a partir de cuando inició nuestro proceso. Yo por eso decía, bueno, pues tengo 5 años entonces en la función. Solamente por eso me guié, por el comentario que hacían, pero no tengo ningún documento que compruebe, porque ya ven que después solamente nos dieron nombramientos por tiempo delimitado. Bueno, vamos a empezar.
Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy tenemos la participación de, lo ven en la pantalla, de 5 compañeras. Es un tema o una lectura muy interesante, muy fluida, entonces estoy segura que lo vamos a disfrutar mucho. El título es Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Me imagino que ya están presentes las participantes. En este caso serían la maestra Dinora, la maestra Arlette Salazar, la maestra Ivonne Sarmiento, la maestra Belén Rodríguez y la maestra Jacqueline Ayala, todas ATPs. ¿Están listas? Sí, Sí, gracias. sí, maestra. Te cedo la palabra, adelante. Sí, gracias. Bueno, vamos a, este es todo un libro, de enseñanza situada, está muy interesante, como dice la maestra. Son 5 capítulos, vamos a tratar de verlo lo más esencial, aunque pusimos aquí lo que pensamos les podía servir para estudio. Ya que compartió la presentación en el grupo, entonces algunas cosas las vamos a obviar porque es mucho contenido y lo encontramos muy interesante todo para estudio. Entonces son 5 capítulos y vamos a empezar. Bueno, el capítulo 1 nos da alguna información general de lo que es la enseñanza reflexiva. Y nos dice que Dewey es quien sustenta esta teoría, ¿verdad? Nos dice que para él la escuela es una institución social en la que puede desarrollarse una vida comunitaria y trata de acortar esa brecha entre la vida cotidiana y la escuela. Él nos dice que la cooperación en la escuela, la conformación de comunidades educativas y el facultamiento son aspectos claves para ese enfoque, ¿verdad?, que tanto buscamos de educación para la vida. Y nos habla también de que su obra, Experiencia y Educación, constituye una raíz intelectual que sustenta todo este aprendizaje experiencial y da sustento a la enseñanza reflexiva y situada. Y nos dice que su perspectiva es el aprender haciendo y el pensamiento reflexivo, que es lo que vamos a identificar con este autor. Para él la escuela es una institución social que constituye el soporte de la educación. La vida social es importante porque a través del intercambio de experiencias y la comunicación entre los individuos, pues es que el aprendizaje se da en la escuela. Se deben atender las necesidades de los alumnos en su entorno caracterizado por la diversidad y pues sabemos que hay que tomar en cuenta la diversidad y adecuarla a las personas que aprenden, que en este caso son los estudiantes. Sí, y nos da unos puntos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje experiencial. Nos dice que este es un aprendizaje activo que utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para aprender en ellos, ¿verdad? Para establecer un vínculo entre el aula y la comunidad, entre la escuela y la vida. Es un aprendizaje que genera cambios sustanciales en la persona y en su entorno. Busca que el alumno desarrolle capacidades reflexivas y su pensamiento, así como el deseo de seguir aprendiendo en este marco de ideales democrático y humanitario. Sí, ve la inteligencia como el pensamiento reflexivo, pero no solo en conocimiento, sino también de forma social. La aplicación del aprendizaje experiencial en la enseñanza se conoce como el enfoque aprender haciendo o aprender por la experiencia. Sí, las aportaciones de Dewey respecto al aprendizaje experiencial nos dice en cuanto al currículo y la enseñanza que establece un balance entre el desarrollo intelectual, el social y el personal, o sea, abarca muchos aspectos. El currículo experiencial destaca las experiencias de los alumnos en torno a actividades que adoptan la forma de proyectos, o sea, de aquí también surge la idea de hacer proyectos para que sea un aprendizaje experiencial. Como un elemento organizador del currículo y la enseñanza. Requiere una planeación cooperativa entre el profesor y los estudiantes. Esta es otra característica, ¿verdad? Que el profesor diseña el proyecto en conjunto con los estudiantes. Los contenidos de enseñanza se derivan de las experiencias de la vida diaria, o sea, el contenido de ese proyecto tiene que tener relación con la vida cotidiana.
El punto de partida de toda experiencia educativa son las experiencias y los conocimientos previos, o sea, se va ligando, como sabemos, siempre a partir del conocimiento previo del estudiante. Pero para darle un reto, para pasar a algo más importante, ya que el educador tiene que seleccionar las cuestiones que ofrezcan nuevos problemas al alumno, ¿verdad? O sea, no quedarse en su zona de confort, sino ofrecerle más retos a partir de lo que ya conoce. También nos menciona a David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, porque está directamente relacionado con esto que se propone, ¿verdad? Del aprendizaje experiencial, plantea la necesidad de relacionar el contenido por aprender con las experiencias previas. Y también define el pensamiento reflexivo como la función principal de la inteligencia y del cual se desprende la enseñanza reflexiva. O sea, todos estos conceptos están muy relacionados. Nos dice que los sustentos de la escuela experimental o escuela laboratorio que propone Dewey son las teorías psicológicas, tienen el sustento en ellas, los principios morales básicos de actividades cooperativas, porque pues se da el aprendizaje colaborativo y los valores también al participar de esta manera en la sociedad. Las necesidades e intereses de niños y jóvenes se toman en cuenta porque se hace el proyecto junto con ellos. Se aplica el método del problema, o sea, lo lógico, lo ético y lo empírico. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver contenidos de conocimiento, de valores y de desarrollo de habilidades, ¿verdad? La experiencia centrada en los ambientes físico y social y el establecimiento del vínculo entre el saber y el saber hacer. O sea, esta propuesta no solo se queda en conocimiento, sino también en las habilidades, en la experiencia. Después nos menciona Donald Schoen y la formación a través de la práctica reflexiva. Aquí nos habla, Donald Schoen toma la teoría de Dewey y él la traslada a lo que es la práctica del docente. Entonces, hace que este pensamiento reflexivo también lo realice el docente en su práctica y para la práctica, no solo ya está hablando de los alumnos. O sea, Dewey sí, pero Schoen ya habla nada más de el docente, de la práctica reflexiva. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para mejorar, ¿verdad? Y aparte para la formación profesional. Aporta concepciones importantes como la reflexión sobre la acción o la práctica y destaca la función tutoral del docente. El aprendizaje del alumno no se da tan solo porque el profesor transmite una serie de saberes teóricos, ¿verdad? Ya va a un paso más adelante. O porque le proporciona instrucciones de cómo hacer las cosas. O sea, ya el papel del maestro, en este sentido de solo transmitir conocimientos o solo dar indicaciones, queda atrás. Y es necesario que se dé un diálogo entre ambos, entre el docente y el alumno, como participante activo. El pensamiento reflexivo, dice, es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o forma supuesta de conocimiento, a la luz de fundamentos que la sostienen y las condiciones que atienden. El pensamiento reflexivo es la mejor forma de pensar, ya que implica un acto de duda, de validación, perplejidad, dificultad mental en la que se origina el pensamiento. La perplejidad es como pensar que no, esa idea que estamos analizando no tiene una solución, o sea, siempre vamos a estarla cuestionando. Para Dewey el pensamiento reflexivo implica un estado de duda, de vacilación, si se fijan, son muy semejantes los conceptos que maneja también, de perplejidad también, de dificultad mental en la que se origina el pensamiento. Es un acto de búsqueda, de caza, de investigación, o sea, es no conformarse con las ideas que nos dan, sino estarlas cuestionando, investigar más, hasta comprenderlas y encontrar un material que esclarezca esa duda y que disipe esa irresolución, esa perplejidad que tiene el conocimiento y las ideas. La enseñanza reflexiva, esto que nos dice Schoen sobre reflexionar sobre la práctica del docente, dice, atiende el desarrollo pleno de las capacidades de la persona. ¿Qué quiere decir? O sea, que va a desarrollar no solo conocimiento en la persona que reflexiona, en este caso el docente, sino que va a desarrollar varias capacidades. Promueve el desarrollo de capacidades que permiten un análisis crítico de los contenidos. O sea, el docente va a analizar esos contenidos que está impartiendo, o sea, a pensar, a dudar,
de ellos a investigar un poco más, ir un poco más allá. Presta atención especial a la comprensión, intereses y contradicciones en los contenidos. También, ¿verdad? O sea, al momento de ir analizando y hacer ese análisis reflexivo de los contenidos, pues va a encontrar más interés, más comprensión y a lo mejor contradicciones, ¿verdad? Pero eso es lo que va a hacer que vaya reflexionando más sobre las ideas. Desarrolla competencias individuales y sociales de razonamiento lógico. Privilegia los procesos de construcción reflexiva del conocimiento en situaciones de experiencia, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la experiencia. Dice, por encima de la apropiación memorística. Como les decía, la memorización, todo lo que es tradicional se queda atrás con esta teoría. Y nos dice que hay un ciclo de enseñanza reflexiva. ¿Qué quiere decir? El docente, cuando inicia una experiencia en el aula, tiene que seleccionar un tema, una problemática. Eso es lo primero que a partir de ahí se inicia la experiencia en el aula. Después va a analizar qué hace. O sea, tiene que problematizar la práctica para que a través de las actividades que proponga se vayan haciendo un análisis de esa problemática. Después, análisis. ¿Qué significa? El docente se va a enfrentar en este momento a los por qué, al por qué propuso eso, al cómo va a llevar su práctica a la realidad, lo va a analizar. Aquí vamos a entrar a la teorización y sistematización, ¿verdad? Aquí las ideas del docente se van a ver muy palpables porque el docente va a decir, lo hago por esto, yo propongo esto por tal motivo. Entonces aquí se va a ver la teoría, el conocimiento que él domina. Después la valoración. Entonces aquí va a analizar qué consecuencias ha tenido su actuación. Va a ser como una autoevaluación. Va a evaluar su actuar, el contexto, los resultados de los alumnos, va a valorar las metas que se planteó para ese proyecto. Y después va a reconstruir. Va a preguntarse cómo puedo mejorar mi enseñanza, qué me resultó, qué no, de qué otra forma lo puedo hacer diferente. Va a haber un proceso de transformación y van a surgir en este momento las estrategias nuevas. Y así nuevamente, ¿verdad? Es un ciclo donde nuevamente cuando se proponga otra experiencia, se van a hacer los mismos análisis. Muy bien. Después pasamos a la metáfora educativa del constructivismo sociocultural. Esta es clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa? Que es un triángulo interactivo, un triángulo didáctico, donde va a interactuar el profesor, los alumnos y los contenidos, ¿sí? Esta interacción va a dar un proceso y un resultado de aprendizaje, y dependiendo cómo se dé esta interacción, vamos a tener resultados negativos o positivos, ¿verdad? Esta interacción se define como una actividad conjunta, discursiva y no discursiva, del profesor y los alumnos y los alumnos entre sí, durante la realización de actividades y tareas escolares. Aquí, ¿por qué dice discursiva y no discursiva? Porque discurrir se trata de inventar, de pensar, de crear, de imaginar. Entonces, puede ser que se dé o puede ser que no se dé, dependiendo de la interacción que se tenga, de la interacción didáctica, de las actividades que se propongan y cómo se desarrolle, ¿verdad? Así que los resultados de esta interacción podrán ser positivos o negativos. Muy bien, este cuadro, si se fijan, la última columna de sociocultural, que es lo que estamos viendo en la metáfora que acabamos de ver ahorita, sociocultural, de la interacción entre el contenido del docente y el alumno, se va en este cuadro a explicar, ¿verdad?, cuál es el papel del alumno, del profesor, de la enseñanza y aprendizaje, cómo lo ve cada uno de los paradigmas psicoeducativos. Entonces, esto lo vamos a dejar como para consulta, ¿verdad?, para que ustedes lo consulten, porque está muy claro aquí en este cuadro. Muy bien, y pasamos a la enseñanza situada, centrada en prácticas educativas auténticas. Nos dice que este paradigma
La cognición situada es una de las tendencias más representativas de la teoría sociocultural. Aprender y hacer son acciones inseparables. Los alumnos requieren aprender en el contexto pertinente, o sea, el alumno aprende haciendo. El conocimiento es situado porque es parte y producto de la actividad, el contexto, la cultura en que se desarrolla y se utiliza, ¿verdad? O sea, es situado porque se da en el contexto, ahí se aprende, ahí se desarrolla y ahí se utiliza el conocimiento que se adquirió. Una enseñanza situada es la centrada en prácticas educativas auténticas, ¿verdad? O sea, las prácticas auténticas son donde se le permite al alumno construir, comentar, explorar, problematizar el mundo real, ¿verdad? Por eso es auténtico, en su experiencia real. Muy bien, este esquema está muy interesante, nos lo brinda el libro y nos dice que la enseñanza auténtica de la estadística. Y si se fijan las flechitas que señalan hacia arriba y hacia abajo, nos dice la actividad social alta y la actividad social baja, porque pues hablando de que en las sociedades donde se aprende. Entonces aquí el número 1, lecturas descontextualizadas, ejercicios con datos inventados. Si se da esta instrucción, tiene las siguientes características. Esta lectura descontextualizada va a estar centrada en el profesor, en los alumnos, y los alumnos van a ser pasivos, o sea, no está cerca de la actividad social, si se fijan, o sea, está totalmente desvinculada de una actividad social, entonces pues no se recomienda mucho porque no genera mucho aprendizaje y se fijan las flechas que van a la izquierda y la derecha, pues tiene una relevancia cultural baja, no es tan relevante, no es una problemática relevante. Si nos vamos a la 2, dice análisis colaborativo de datos inventados. ¿Qué característica tiene? Que es un análisis de datos ajeno a los intereses de los alumnos, o sea, sí nos dan datos, pero no se relaciona al interés de los alumnos, entonces también es de relevancia cultural baja. La número 3 nos dice lecturas de ejercicios con ejemplos relevantes y esta tiene la característica de que si tiene un contenido relevante y significativo, que los alumnos pueden relacionar con la vida diaria, ¿verdad? Que es así como se va a facilitar el aprendizaje. En el número 4 nos dice análisis colaborativo de datos relevantes y tiene la característica de que el centro es el estudiante y en situaciones problemas de la vida real cercanas a su interés. Entonces ya nos vamos acercando un poquito más, si se fijan, está en el lado de la actividad social alta y tiene una relevancia cultural este tipo de estrategias. Las simulaciones situadas son donde la participación de los alumnos de manera colectiva en la resolución de problemas de la vida real. O sea, vamos hacia el ideal, ¿verdad? ¿Y cuál es el ideal? Es el aprendizaje in situ. ¿Qué significa? Que pretende desarrollar habilidades y conocimientos, así como la participación en solución de problemas de la vida diaria, que hacia allá es la visión de este enfoque, ¿verdad? Ok. Bueno, y nos deja aquí el primer capítulo, estrategias de enseñanza-aprendizaje vinculadas con la perspectiva situada y experiencial, que nos dice, que nos sugiere que trabajemos por proyectos, que trabajemos un aprendizaje centrado en la solución de problemas reales y en el análisis de casos también. Las prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales, el aprendizaje basado en el servicio de la comunidad, el trabajo en equipos cooperativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, el aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cuando estas constituyan verdaderas herramientas cognitivas, ¿verdad? Entonces, creo que abarca unas buenas estrategias. Ahorita que estamos usando mucho la tecnología, pues que esta sea una herramienta, una verdadera herramienta, que no usemos la tecnología solo por usarla o por novedad, sino que realmente nos lleve a ese pensamiento reflexivo que buscamos. Muy bien, el capítulo 2, lo va a explicar mi compañera Arlet. Sí, buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo 2, que es la conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. Y el propósito del capítulo nos dice que la intención es ofrecer al lector
una caracterización de este enfoque como algunas prescripciones metodológicas para su aplicación en el aula. Y aquí nos viene una nota en donde nos dice que el aprendizaje a través de proyectos se parte de los intereses y conocimientos previos de los alumnos. Orígenes y supuestos educativos del enfoque de proyectos. Los modelos educativos se reorientan a las metodologías que permiten generar dinámicas de cooperación y que enfrentan a que los estudiantes con la realidad que les circunda de una manera crítica y constructiva. Por lo tanto, podemos decir que el aprendizaje por medio de proyectos es un aprendizaje eminentemente experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas. Para ello se presenta aquí un mapa conceptual con los métodos de aprendizaje y enseñanza. Nos habla acerca del análisis de datos, de casos, enfoque de proyectos, aprendizaje basado en problemas APB, enfoque aprender sirviendo a la comunidad, aprendizaje cooperativo, situaciones situadas, participación tutelada en investigación, y formación a través de la práctica in situ, que es lo que vimos ahorita en el capítulo 1. Las perspectivas experiencial y situada plantea el problema de la organización y secuencia de los contenidos de la enseñanza, en términos de los saberes, habilidades o competencias, que la persona debe lograr para afrontar problemas, necesidades y asuntos relevantes. Esto es tanto académico como social. Según Diu, nos dice que el currículo debe ofrecer al alumno situaciones que lo conduzcan a un crecimiento continuo entre el entorno físico y social, con las necesidades, intereses, experiencias y conocimientos previos del alumno. Entonces, aquí podemos decir que el concepto clave de la enseñanza situada es el mundo real. En este capítulo, en torno a la visión de Weyniana, donde se reconocen dos tendencias que a la fecha dan sentido al mismo. Nos dice que la enseñanza centrada en el facultamiento del alumno, en el desarrollo de su independencia y responsabilidad, y la formación orientada a mejorar la vida en sociedad en virtud de una práctica social y formas de comportamiento democrático. En este capítulo los diferentes autores postulan su conceptualización de lo que es el trabajo por proyectos. Tenemos a William Kilpatrick, que relacionó el proyecto con el término acto propositivo y nos dice que el proyecto se refiere a cualquier tipo o variedad de experiencias de la vida que se hace por un propósito dominante. Y él identificó 4 tipos de proyectos. Las experiencias en el que el propósito dominante es hacer o efectuar algo. Por ejemplo, un discurso, un poema, una sinfonía, una escultura, etc. Nos dice que el proyecto consiste en la apropiación propositiva y placentera de una experiencia. Por ejemplo, aquí nos dice disfrutar una obra de Shakespeare. Y el propósito dominante en la experiencia es resolver un problema. Resolver un acertijo o alguna actividad con una dificultad intelectual. Y experiencias muy variadas en las que el propósito es adquirir un determinado grado de conocimiento o habilidad de la cual la persona aprende algo en específico. Esta menciona 4 fases, que es el establecimiento del propósito, la planeación, la ejecución y el juicio. Tenemos a otro autor que es Perrown. Él menciona que el proyecto implica la intención de actuar a hacer alguna cosa de un asunto de nuestro interés, así como la previsión de acciones necesarias. ¿Qué necesito para hacer determinada cosa, determinada acción? Y definió estrategias de proyectos, que nos dice que es una estrategia dirigida por el grupo o clase y se orienta a una producción concreta. Induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden participar y desempeñar un rol activo. Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión de proyecto, es decir, decidir, planificar, coordinar.
y las habilidades necesarias para la cooperación, y promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar. También agregó el término de competencia, que como todos sabemos, una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos para solucionar con pertinencia y eficacia una serie de situaciones. Y en el caso concreto de la enseñanza y el aprendizaje que estamos viendo en torno a proyectos, este autor plantea varias, que son varias las competencias que desarrolla el alumno. Él nos habla acerca de las competencias para la definición y afrontamiento de problemas, que él las llama que son las verdaderas competencias. Competencias para la cooperación y el trabajo en red, saber escuchar, formular preguntas, negociar compromisos, tomar decisiones, etc. Competencias para la comunicación escrita y oral, que son planes, protocolos, bocetos, exposición oral, argumentación, animación, etc. Y competencias para la autoevaluación espontánea y solicitada, para el análisis reflexivo de las tareas cumplidas, de los logros, de qué hice, qué me faltó, qué voy a hacer para la próxima. Y tenemos otro autor que es Wolford, y él plantea que los profesores pueden fomentar de manera activa la motivación y el aprendizaje autorregulado al solicitarles abiertamente iniciativas que les permita expresar sus intereses y talentos. Y plantea dos modelos básicos de instrucción mediante proyectos, en donde los alumnos tienen que aprender en un inicio y por separado los conocimientos y habilidades que después van a aplicar de manera creativa e independiente. Y el proyecto no queda confinado a un ciclo de enseñanza, sino que se constituye dentro de la misma, es decir, que le permite que lo que aprendió pueda tener pueda tener aprendizajes más significativos. Los pasos de un proyecto y su puesta en marcha en el aula. Se propone el trabajo por proyectos a los alumnos al plantear desafíos abordables y motivarlos para que construyan su conocimiento y sea un aprendizaje significativo. Por ello, aquí nos plantean 3 propuestas de enseñanza a través del desarrollo por proyectos. En la primera, nos dice que se puede aplicar en la educación básica y en concreto para la enseñanza de contenidos científicos. Esta es la realización de proyectos a través de la teoría de las ciencias. Y se pretende conducir verdaderos experimentos y que los alumnos construyan sus propios modelos. En la segunda es una propuesta por Ander, Egg y Aguilar, quien ofrece una propuesta para el diseño de los proyectos de intervención social y cultural. Y aquí en esta nos habla acerca de la existencia de una situación problemática de la comunidad o un escenario real que pueda modificarse o solucionarse. Y la tercera se centra en que los profesores ayuden a los alumnos a generar algunos proyectos industriales viables o competitivos en el mercado. El aprendizaje cooperativo como estrategia central de la enseñanza basada en proyectos. Bueno, aquí nos dice que la construcción del conocimiento, que el alumno no aprende de manera aislada, ¿verdad? Sino que requiere de apropiarse de los saberes de su cultura para que él pueda hacer una reconstrucción y co-construcción de los mismos. Por lo que se define que la cooperación se refiere a la organización social de las actividades en el aula. Y este incluye varios componentes, que son el tipo de estructura de aprendizajes que se propicia, las metas y las recompensas que se persiguen, y el tipo de interacciones que se permite entre los participantes. Sin embargo, también tenemos unos grupos que no son cooperativos. Nos habla acerca de los grupos de pseudoaprendizajes, donde los estudiantes acatan la directiva de trabajar juntos, pero no tienen ningún interés, o sea, cada quien por su lado. Y los grupos o equipos de aprendizaje tradicional, donde se pide a los alumnos que trabajen juntos, ellos están dispuestos a hacerlo,
intercambian o se reparten información, pero es mínima la disposición real para compartir y ayudar al otro a aprender. El Centro de Aprendizaje de la Universidad de Minnesota nos habla de 3 estructuras básicas para el aprendizaje vinculadas con la cooperación, la cual nos dice que debe ser competitiva, cooperativa e individualista. El docente, ya para cerrar el capítulo 2, nos dice que el docente requiere compenetrarse en la dinámica durante el desarrollo de los proyectos y presentar al alumno un proyecto como un reto, un desafío abordable y motivante. Y bueno, hasta aquí termina el capítulo 2 y continuamos con el capítulo 3, con la maestra Ivonne. Buenas tardes. El capítulo 3 habla del aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Principalmente en este capítulo nos menciona que el libro en general quiere destacar la importancia de crear entornos y experiencias de aprendizaje que permitan a las personas afrontar con éxito los problemas relevantes que enfrentan. Y también que el profesor se convierte en un entrenador cognitivo cuando enfrenta a sus alumnos con problemas o casos motivantes y que son también auténticos para que les representen desafíos abordables. Ya aquí vamos a empezar a ver o a unar lo que las demás compañeras nos venían mencionando, como el docente como un tutor, como un guía, y aquí también se vuelve a mencionar, pero como un entrenador cognitivo. La siguiente, por favor. Es muy importante destacar el rol del docente como tutor en el aprendizaje basado en problemas. Y aquí les quería compartir poquito de algunos autores principales que estaban mencionando, como Dolmas, Goldfagen y Bellington. Ellos eran pertenecientes a una escuela de enseñanza médica, que es más o menos de donde surgió el aprendizaje basado en problemas. Y ellos crearon un pequeño sistema para identificar, ya identificado después evaluar, los comportamientos que generaba una enseñanza efectiva de los tutores de los grupos que hacían el aprendizaje basado en problemas. De este sistema dio como resultado una sencilla escala de evaluación de la tutoría ofrecida que hacían los estudiantes para los docentes. Al final de aquí surgieron las características centrales del modelo. Era una escala de evaluación y se convirtió en las características centrales. La siguiente. Estas características centrales son 6 y la primera habla de experiencias de aprendizaje y enseñanza centradas en el alumno, es decir, el docente, volvemos a decir, solo como un tutor. Las situaciones problema constituyen el foco organizativo de la instrucción y el principal estímulo para el aprendizaje. Y ahorita vamos a ver por qué los problemas deben de ser la motivación del aprendizaje. Esta otra característica está vinculada a los contextos auténticos, ¿sí? Es decir, que los problemas deben de ser reales, pero siempre en un marco cooperativo. El profesor es un facilitador o tutor y entrenador cognitivo, no de acciones simplemente, sino de ese movimiento del pensamiento. Los problemas, nuevamente nos mencionan, son el vehículo para el desarrollo de habilidades complejas de solución de problemas, pero también para la toma de decisiones. La nueva información que surge al terminar un problema se adquiere por medio del aprendizaje autodirigido. Otras características básicas nos las da Thorpe y Seig, pero que son muy parecidas. Aquí lo que incluye es que ya organiza el currículum en torno a problemas solistas. Solistas en el sentido de que deben de ser muy claros. Y posteriormente vamos a ver cómo se tienen que integrar otros entornos. También crear un ambiente de aprendizaje
en donde los docentes alienten a pensar a los estudiantes y lleguen a la comprensión. Si ustedes ven, aquí vienen vislumbrándose ya las habilidades que se mencionaban anteriormente. Por tanto, compromete a estos estudiantes a que puedan participar. Las habilidades a desarrollar básicamente son la abstracción, la adquisición y manejo de información, la comprensión de sistemas complejos, la experimentación y el trabajo cooperativo. Aquí mismo se menciona que no existe una metodología o formato único en la conducción y diseño de unidades de enseñanza, que estas basadas en el ABP, aunque sí debemos considerar que hay diversos principios compartidos entre los tutores, que deben desarrollar los tutores según algunos autores, de los que hemos visto y algunos que vamos a mencionar. Estos principios educativos, la primera diapositiva que vemos son los básicos, pero luego, conforme a otros autores, se van a ir incluyendo más. Esos no los vamos a mencionar, pero los van a tener en la diapositiva. ¿Sí? Nos regresamos una nada más, bien rapidito. Es proporcionar al alumno una amplia cantidad de información, pero en forma andamiada. No es de algunos complejos, otros sencillos. No, todo andamiado. Y hay que plantear retos abordables y con sentido. Y en sí, se los voy a resumir, es todo lo que en el primer planteamiento del capítulo 1 nos mencionaba ya la compañera, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta todas esas características. ¿Sí? Adelante. Además, aquí da prioridad a las actitudes de los alumnos. Y una de las actitudes es la cooperación y la empatía con sus demás compañeros. Hay dos procesos básicos interrelacionados y complementarios en el aprendizaje basado en problemas, y estos son el diseño curricular y el entrenamiento cognitivo, es decir, la estrategia de enseñanza, en donde se plantea más que nada en este cuadro que nos muestran los autores, pues los roles tanto del docente como del alumno. Y aquí vamos a mencionar los roles principales. El profesor es más que nada un entrenador, un tutor, ¿sí? Y es el que modela, entrena, apoya, mantiene a los estudiantes involucrados, sí maneja la dinámica del grupo, pero como orientación para mantener el proceso en movimiento. El estudiante es el solucionador activo del problema. Él soluciona, y como son basados en problemas reales, él va a solucionarlo de manera activa. Es decir, si ponemos un problema que ya está predeterminado por ellos, entonces no sería un alumno activo, sino pasivo, repitiendo algunos pasos. Y el problema se muestra aquí con un rol desafiante, que sea abordable y es un elemento de motivación. ¿Por qué? Porque trata de que no sea cerrado, sino más bien abierto, en donde ellos mismos tendrán que buscar una estructura, una solución al planteamiento del problema. Siguiente. Bueno, aquí también nos habla de los problemas abiertos. Los problemas abiertos es un concepto clave en el enfoque del aprendizaje basado en problemas. Y vamos a ver cómo nos muestran más adelante tanto problemas abiertos como cerrados. Sin embargo, se inicia dando importancia a los problemas abiertos, ya que mencionan que este tipo de problemas son los más valiosos para que haya una enseñanza más efectiva, ya que estos son abiertos, indefinidos y no estructurados. ¿Cuáles son las características de los problemas abiertos? No es posible resolverlos con absoluta certeza porque existe incertidumbre. Es decir, ¿cuál será la solución? ¿Será viable? Entonces, esta motivación hace que los alumnos puedan seguir motivados. No pueden describirse de manera completa, pero tampoco unívocamente.
¿Y por qué? Porque existe más de una opción para que ellos puedan solucionarlos. Y no, opciones no que les da el docente, sino que proponen los alumnos. Se genera controversia y está sujeta a distintas interpretaciones, lo que hace más enriquecedor este tipo de problemas. Siguiente. Los pasos del proceso para la solución de un problema abierto los tenemos aquí, nos lo muestra la misma autora en el libro y dice la fase 1, hay que identificar la naturaleza del problema y la información pertinente. Es decir, aquí se centra más que nada que haya razones importantes para abordarlo, pero también rescatar la información más relevante. Número 2, enmarcar un problema abierto. Resolver un problema abierto sería la fase 3 y por último llegar a cambiar la dirección de un problema abierto. Es decir, que existen factores importantes que pueden cambiarlo o volver a abordarlo de manera más compleja. Ahora sí nos dice, ¿por qué trabajar con problemas no estructurados o abiertos en contraposición a problemas estructurados? Y aquí nos dice que ¿qué es mejor? Bueno, dice que con este tipo de problemas se logra prepararnos para contender con éxito a los distintos contextos de la vida real. Es decir, a veces como docentes o los mismos alumnos, según su experiencia en familiar o en comunidad, se inclinan más a la política o al sector salud o a la economía o a la educación, ¿verdad? Y esto requiere que pueda el alumno acceder a diversos contextos. También requiere un abordaje estratégico. ¿Por qué? Porque hay posesión de conocimiento formal, también se promueve el pensamiento y la actividad, así como se toma experiencia y creatividad en el mismo proceso. Y por último, podemos enriquecer la práctica y por tanto el juicio al tomar decisiones. Hay dos categorías de problemas, los abiertos y los cerrados. Como ya dijimos, los problemas abiertos los acabamos de mencionar y los cerrados regularmente no permiten que haya distintos contextos que abordar. Pero sin embargo, el tipo de problema y el contexto en que se ubica demanda a los alumnos que tengan diferentes estrategias. Y es bueno mencionar, nos hace énfasis el autor, Ned, que existen estilos personales para resolver los problemas. Y aquí les agregamos este cuadro con la clasificación de los problemas de este mismo autor y podemos hacer algunas diferencias. Eso lo vamos a pasar. Entonces, según los autores, dice que existe evidencia, aquí está manera de pregunta en el libro, pero el contenido aborda que hay más evidencia en favor del aprendizaje basado en problemas, ya que promueve el metaanálisis. ¿Sí? ¿Qué es el metaanálisis? Es cuando se analizan datos desde diferentes estudios realizados sobre un mismo tema, ¿verdad? Como ya lo decíamos, y poder abordar desde distintos contextos. Y también es importante considerar también que la evidencia apunta en favor del aprendizaje basado en problemas, ya que algunos docentes inciden en los resultados, pues se inclinan más por este tipo de metodología o enfoque. También nos menciona el análisis de casos como una herramienta instruccional. Comparte los principios y rasgos básicos del modelo de aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, ¿sí? Los casos en este punto de análisis de casos son instrumentos educativos que tienen una característica muy particular, y es que estos aparecen en forma de narrativa, a diferencia de los otros. Este caso incluye información y datos, pero también material técnico. Los casos son interdisciplinarios, igual todo lo demás. Lo único que incide aquí es que más que planteamiento de un problema, todo está narrado.
También debe ser significativo y con cierta profundidad. Siguiente. Este caso ofrece una historia y pueden plantear historias reales o realistas, es decir, auténticas o simuladas. Pero, igual que los demás, demanda la capacidad de discutir con argumentos, de tomar decisiones y de que sea colaborativo. Aquí Golich nos menciona que los buenos casos tienen ciertos requisitos. Deben de ilustrar los asuntos típicos del problema que van a examinar, reflejar marcos teóricos, pero bueno, que sean pertinentes, poner de relieve los supuestos y los principios disciplinarios. Wasserman nos menciona un vínculo directo con el currículo, calidad de la narrativa, es decir, la narrativa que hacemos, no porque es narrativa, se va a hacer así como una historia, como un cuento, sino debe estar bien estructurada y permitir que intensifique las emociones del alumno. ¿Para qué? Para que pueda generar dilemas y controversias. Los casos, les dejamos aquí esta diapositiva en donde menciona estas características que ya dijimos, ¿sí?, respecto a este autor. Y también hay un cuadro muy interesante que habla de los elementos instruccionales de un caso. Es decir, esto nos interesa mucho porque son las fases en que vamos a basar nuestra enseñanza. Y primero es la selección o construcción del caso, la generación de preguntas de estudio o análisis. Esto es en la fase de preparación para que se dé el trabajo en pequeños grupos y después poder conducir una discusión o interrogación sobre el caso y finalmente darle seguimiento al mismo. Y aquí están los componentes básicos de la narrativa que ya los mencionamos, ¿sí?, que engancha al lector, que sea clara. Siguiente. Y hay diferentes preguntas de estudio y análisis del caso, ¿sí? Hay preguntas de estudio, es que son dan la entrada al alumno al caso. Otras preguntas de discusión, que son áreas de exploración del caso. Las facilitadoras son las que dan significados más explícitos. Y las preguntas sobre el producto, que son el resultado de la discusión del caso, van a revelar más que nada la postura asumida o bien las soluciones acordadas. Y Boerer menciona que es mejor pocas preguntas fundamentales que muchas superficiales. Y aquí, bueno, decía que recomendaba que fueran entre 3 y máximo 5. Menciona aquí ya cómo debe ser el trabajo en equipos pequeños, cómo debe ser la discusión e interrogación sobre el caso. La siguiente. El seguimiento y evaluación del caso y los logros u objetivos con el aprendizaje mediante caso. Estos 4 puntos vienen a aterrizar en que se debe promover y desarrollar el pensamiento crítico del alumno. Y nos daban una serie de ejemplos de casos empleados en la enseñanza, ¿sí? Y hay muchos, venían como 20, no sé cuántos, pero algunos principales son la decisión, por ejemplo, la decisión en la frontera. ¿Qué hacer con los inmigrantes o cuando son exportados? También pueden ser de la tecnología, informática y diseño arquitectónico. Otro tipo de casos, la enseñanza de la ética profesional. Otros dirigidos al ejemplo de la genética y biología y muchos más. Solamente puse estos para que viéramos que son muy variados. Y al final, el rol del alumno y el rol del profesor son los mismos que hemos venido mencionando desde el aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje experimental y este aprendizaje basado en problemas, solo que en este de casos, el rol del alumno puede trabajar de manera individual, integrarse en pequeños grupos para después llegar a la plenaria en el caso. Y el rol del maestro son los mismos. Aquí el maestro es el que selecciona o escribe el caso para poderlo plantear
a los alumnos, pero es igual, promueve, orienta, anima, clarifica, vincula el contenido con el currículum y también evalúa los resultados. Hasta aquí mi participación. Gracias, Ivonne. Bueno, continuamos con el capítulo 4. Este tema se llama Aprender sirviendo en contextos comunitarios y nos dice que es una experiencia de aprendizaje significativa, situada, experiencial, activa y promovida a través de prácticas auténticas en escenarios reales. Y ese es el aprendizaje basado en el servicio, el cual se define como un enfoque pedagógico en el que los estudiantes aprenden y se desarrollan por medio de su participación en experiencias de servicio vinculadas a las necesidades de una comunidad. Y están aquí los autores que tienen que desarrollan esta definición de aprendizaje basado en el servicio. Ya vimos anteriormente el basado en problemas, el estudio de casos, y se refiere al servicio a la comunidad. Bueno, el aprendizaje basado en el servicio a la comunidad, o ABS por sus siglas, tiene un sustento teórico en los enfoques de aprendizaje experiencial, nuevamente de John Dewey, que consisten en experiencias relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales, ya sea institucionales, laborales o comunitarios. Tiene implicaciones, ya que implica una transformación tanto en el estudiante, por lo que va a aprender, y también transformación en la comunidad, porque el estudiante va a ayudar a la comunidad a resolver una problemática que persista. También implica reflexión y pensamiento crítico, ¿verdad? Por eso se sugiere como una de las estrategias para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno va a reflexionar qué problemáticas persisten en su comunidad, y al momento de analizarlas, de generar ese conocimiento, el conocimiento se va a generar al momento de aplicar una solución junto con su comunidad, ¿verdad? Y también implica aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque va a ser el alumno, su tutor, o sea, en este caso el docente, y la persona de la comunidad a la que vaya a proporcionar el servicio. Generar una cultura de ayudar a los demás. Esto también plantea la autora que se está perdiendo esto de esta ayuda a los demás. Entonces, esta estrategia la retoma, la cultura de ayuda a los demás. Y prepara a los alumnos para la vida, ya que su actuación es directamente en una comunidad. Permite a los estudiantes resolver problemas estratégicamente en torno a las necesidades actuales de un contexto, ¿sí? Ayuda, les digo, pensando, reflexionando, viendo de qué actividades puede proponer para solucionar la problemática. Intervenir y comprometerse en situaciones problema de un entorno comunitario. Aquí también promueve los valores, ¿verdad? Porque el alumno se va a comprometer con las situaciones. Contribuir con su comunidad da un sentido de identidad y de justicia social, y reflexionar acerca de diversos valores éticos, porque va a tener responsabilidad, va a sentir empatía por la comunidad. Debe tener esas características para que sea un aprendizaje basado en el servicio, que el servicio se realice con la comunidad, no para ellos. O sea, no es un acto de caridad, de ir a ayudar, de pedir dinero para alguna fundación. No, se hace un apoyo, pero también él se ve beneficiado, ¿verdad? En conjunto con la comunidad van a resolver la problemática. Se fortalece lo que se enseña en la escuela, se determina un área, ¿verdad? O sea, se delimita el tema que se va a trabajar. Ocurre mientras el alumno toma los cursos vinculados al proyecto de servicio en la comunidad, no cuando ya terminó la asignatura y entonces si termina la materia y hace el servicio a la comunidad. No es así, que lo que comúnmente hacen los jóvenes, ¿verdad? Que terminan y después hacen el servicio. No, tiene que tener la característica de hacer el servicio cuando está tomando el curso, su materia, su asignatura, para poder vincularlo con la teoría, con la práctica.
Bueno, algunas ideas básicas del ABS, aprendizaje basado en el servicio, es que toma conciencia sobre asuntos de relevancia social, lo que tanto nos insisten, ¿verdad? El currículum y ciertos autores, que se traten asuntos de relevancia social. Incluir la realización de actividades experienciales, ¿verdad? O sea, aquí el aprendizaje se va a dar a través de la experiencia. Los alumnos se motivan cuando se les empodera al participar activamente. Aquí habla de esta motivación, cuando el alumno se va a ver inmerso en la comunidad, lo va a invitar a pensar de manera reflexiva y crítica, a investigar y actuar con responsabilidad en asuntos relevantes. Se tendrá efectividad solo si se incluye capacitación, supervisión y vigilancia continua del proceso durante todo el tiempo que dure la intervención, ¿verdad? O sea, no se le va a dejar solo, no va a ir solo a atender esa problemática, sino que siempre va a estar su tutor, en este caso el docente, para guiarlo, para supervisarlo, sugerirle, capacitarlo, etcétera. Abarca la construcción de la identidad. ¿Por qué? Porque si le gusta este servicio que hizo en la comunidad, este tema, esta problemática que se abordó, pues a lo mejor por ese lado va a encontrar un interés o unas fortalezas que tenga, ¿eh? El tutor es el responsable de delimitar acciones y funciones profesionales y de diseñar los programas que este proyecto va a tener objetivos, formas de evaluación, formas de diagnóstico, de intervención y seguimiento para brindar retroalimentación al alumno. Y también este tipo de aprendizaje acorta la brecha entre las instituciones y las necesidades sociales. O sea, eso de que la escuela está desvinculada de la realidad queda atrás con esta propuesta. Muy bien, está muy completo este aprendizaje basado en el servicio, ya que abarca 3 dominios, que es el intelectual, ¿verdad? El conocimiento, al ser una experiencia transformadora de reflexión y crítica al analizar la problemática, pues este dominio intelectual se ve favorecido. También el dominio político, no hablando de política, la política que comúnmente conocemos, sino que política significa intervenir en asuntos públicos, ¿verdad? O sea, viéndolo desde ese aspecto, pues bueno, la participación política la va a tener el alumno y la reconstrucción social va a ayudar a la reconstrucción de la comunidad. Y el dominio moral, ¿por qué? Porque va a tener atención y cuidado mediante la acción recíproca. Es decir, al interactuar con personas de la comunidad, se va a ver favorecido sus valores, va a poner en práctica sus valores, su resolución de conflictos personales también, ¿verdad? Por las interacciones que se van a dar. Bueno, y algunos ejemplos de temas que se pueden abordar también, venían infinidad de ejemplos que se pueden abordar a partir del aprendizaje basado en el servicio. Por ejemplo, si en una comunidad, por ejemplo, rural, no hay un buen manejo de desechos tóxicos, se puede hacer un proyecto, ¿verdad? El alumno puede proponer cómo hacer este manejo de desechos tóxicos y hacer varias gestiones junto con la comunidad para llevarlo a cabo. La violación de los derechos o puede ayudar a la alfabetización en comunidades indígenas, proponer acciones para combatir la corrupción, la prevención de adicciones, apoyo a pacientes con enfermedades terminales, violencia, abuso y maltrato, alguna población en situación de riesgo, apoyo académico a estudiantes de bajo desempeño, pobreza e inequidad social, preservación ambiental, o también en las comunidades indígenas hace falta muchos registros de nacimiento y pues también hacer un proyecto para contribuir a estas problemáticas. Bueno, y aquí nos da varios recursos para la reflexión crítica del alumno, los cuales pueden ser diarios, ya que los diarios invitan a hacer una relatoría y a pensar qué acciones de las que estamos haciendo nos están funcionando y cuáles no. Podemos aquí en los diarios describir sucesos relevantes que sucedieron en el transcurso de la aplicación del proyecto. Las reflexiones electrónicas, estás pensando en que se pueden compartir con otros compañeros sobre lo que están viviendo. Se pueden hacer foros de discusión, se pueden hacer redes de apoyo, etcétera.
Las exposiciones pues se pueden exponer vinculando temas de la clase, temas teóricos con la realidad que están viviendo. El estudio de casos éticos, ¿por qué? Porque se puede, a lo mejor si hay una problemática, una controversia, un problema entre las personas implicadas, se puede analizar las posturas, se pueden dar reflexiones personales al respecto. También la investigación experiencial. Aquí se pueden investigar varios textos relacionados que fundamenten la problemática y contrastarlos con la realidad que están viviendo. Y las lecturas dirigidas para profundizar en el análisis de la problemática. Bueno, y Bradley nos dice que se puede ofrecer un paradigma de evaluación exhaustivo y holístico para evaluar este tipo de proyectos de aprendizaje basado en servicios. Se pueden utilizar evaluaciones internas, externas, evaluaciones cualitativas, cuantitativas, o sea, se puede hacer uso de varios tipos de evaluación para valorar el desempeño del alumno en el aprendizaje basado en servicio, los cuales pueden ser la observación, o sea, el tutor puede ir a observar el desempeño del alumno, pueden ser entrevistas o cuestionarios con el personal, los participantes del programa, los beneficiados del programa, se pueden hacer reuniones entre los implicados, escalas de observación, listas de cotejo, rúbricas, encuestas, los diarios mismos de los alumnos o el diario del tutor, evaluaciones previas y posteriores y contrastarlas, análisis estadísticos y estudios de caso. Entonces hay una amplia gama de formas de evaluar. Y pasamos al último capítulo, que es el capítulo 5, y lo va a explicar la compañera Jackie. Sí, buenas tardes. Bueno, el capítulo 5 se titula La evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Como bien sabemos, la aproximación constructivista plantea que no debe haber una ruptura o desfase entre los episodios de la enseñanza y los de la evaluación. Hace una crítica, ¿verdad?, a que se enseñe una cosa y se evalúe otra. Es por eso que en esta perspectiva situada, la enseñanza se organiza en torno a actividades auténticas y la evaluación requiere guardar congruencia con ellas, o sea, que lo que se enseña se evalúe. De tal modo que también exista una evaluación auténtica. La premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes precisamente contextualizados o in situ, es decir, tareas auténticas o prácticas auténticas, ¿verdad? La evaluación centrada en el desempeño demanda a los estudiantes demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en situaciones de prueba o exprofeso. Esta misma evaluación auténtica va un paso más allá en el sentido de que destaca la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación de la vida real. Se refiere a mostrar desempeño significativo en el mundo real en situaciones y escenarios que permitan capturar la riqueza de que los alumnos han logrado comprender, solucionar o intervenir en relación con asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia, tanto personal como social. Cuando yo analicé esto, pues en lo primero que pensé y que es lo más práctico, ¿verdad?, para nosotros, pues son las prácticas sociales del lenguaje, porque cuando las planificamos sabemos que va dirigida con un propósito, que tiene una estructura específica y planteamos los destinatarios, y al concluir la práctica social del lenguaje, pues se cumple el enfoque comunicativo funcional, ¿verdad? Porque divulgamos esa práctica, ¿verdad? Entonces, una forma de valorar esta tarea auténtica, pues es precisamente, como ahorita más adelante lo vamos a ver, pues es utilizando instrumentos como son las rúbricas. Se trata de evaluar no nada más los saberes, sino, como bien lo mencionaban en el capítulo 1, los aprendizajes y que pongan en práctica lo que han venido desarrollando en el conocimiento, que pongan en práctica sus habilidades. Se considera como una alternativa en el sentido que busca un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo.
nada más que de tipo factual. Recordemos que casi siempre los tipos de reactivos van enfocados a los conocimientos, ¿verdad? Y por eso nos decía que tiene que haber esa congruencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Implica una autoevaluación por parte del alumno, pues es la meta, es la promoción explícita de sus capacidades de autorregulación y reflexión por su propio aprendizaje, es decir, lograr que él mismo reflexione sobre sí mismo y sus aprendizajes y se realimente a sí mismo. ¿Cómo lo va a lograr? Pues esta evaluación auténtica va a ser efectiva si lo hace utilizando criterios y estándares que se vinculen directamente al tipo y al nivel de trabajo que puedan desarrollar los alumnos. Estos criterios y estándares tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. ¿Qué hace una evaluación en verdad auténtica? Pues son 4 criterios o aspectos que aquí se muestran en la diapositiva. El primero es el diseño, que está enfocado a representar el desempeño real en el campo en cuestión, ¿verdad? El segundo son los criterios, que permitan realmente valorar los aspectos que se están trabajando en la clase y en sus diferentes niveles. El tercero es la meta, que es la autoevaluación por parte del mismo alumno o coevaluación o heteroevaluación, ¿verdad? Aquí puede ser cualquiera de las evaluaciones, pero que ayude a los estudiantes a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo al contrastarlo con estos estándares públicos y consensados, al poder revisar y modificar y redirigir su aprendizaje. Recordemos que cuando damos una clase o exponemos una clase, ¿verdad?, con los niños, pues es importante darles a conocer el aprendizaje esperado de tal modo que ellos lo identifiquen. Una vez desarrollado el programa o la actividad a realizar, pues también es importante darles a conocer cómo se les va a evaluar y que ellos conozcan, ¿verdad? Y que incluso puedan participar en el consenso de esos criterios que se van a valorar, que se establezcan. Y pues esto es algo de lo que hacen cuando se desarrollan los proyectos, tanto en ciencias naturales, español, ¿verdad? O incluso cuando resuelven situaciones problemáticas en matemáticas o aprendizajes basados en problemas. El cuarto es el interés, puesto que la construcción del conocimiento se entiende como una empresa humana de interés para la sociedad. En una evaluación auténtica se espera que los alumnos aprendan y generen y compartan y asimismo discutan públicamente esos criterios, ¿verdad? Si están de acuerdo en lo que obtuvieron, por qué no, que reflexionen y sobre todo que se realimenten unos con otros, de ser posible. Pernaut nos dice que la evaluación auténtica centrada en el desempeño resulta una opción excelente para valorar las llamadas competencias. Sí sabemos que es el mismo autor de las 10 competencias para la vida, ¿verdad? Entonces, él nos propone que sean de índole académica, sociofuncional o profesional. Esta evaluación auténtica debe comprender el qué, que son las competencias funcionales, es decir, la resolución del problema. El cómo, problemas representativos de situaciones reales. Comentamos a lo largo de toda la presentación que debe ser contextualizados o in situ. ¿Cuándo? Durante el desarrollo de la resolución del problema, o puede ser también en las diferentes partes, durante el desarrollo y al final. Ya sabemos que las prácticas sociales del lenguaje pues llevan, que es el ejemplo que estoy retomando desde el inicio, pues los chicos por ahí se autoevalúan y luego se coevalúan en el segundo borrador, ¿verdad? Hasta que llegan al trabajo final, que es el que van a divulgar. Entonces, lleva diferentes procesos y en diferentes momentos, ¿verdad? Esta evaluación. ¿Quién? Pues puede valorarlo el mismo alumno, el profesor o los compañeros cuando es la autoevaluación. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones educativas, en este caso para realimentarse a sí mismo o para asignar una calificación, que pues esto tampoco está peleado con ello, ¿verdad? Sabemos que muchas veces evaluamos por niveles de desempeño, pero el sistema educativo nos obliga de cierto modo pues a manifestarlo a través de un dato numérico. ¿A qué se opone? A la evaluación académica simplificadora y cerrada. Las ventajas y alcances de este tipo de evaluación. El primero es confrontar con criterios del mundo real el aprendizaje en relación con cuestiones
como manejo y solución de problemas intelectuales y sociales, roles desempeñados, situaciones diversas, actitudes y valores, formas de interacción y cooperación, habilidades profesionales, precisamente porque interactúan, ¿verdad? Cuando se hacen este tipo de evaluaciones, si están de acuerdo o no. Es más, desde el momento en que se consensan los criterios y los niveles de desempeño. Permite además mostrar y compartir modelos de trabajo de excelencia que ejemplifican los estándares deseados. Al momento de que se realizan las coevaluaciones, pues se presenta un modelo, ¿verdad? Se autoevalúa o se coevalúa y de este modo, pues se identifican los errores y porque también se puede aprender del error, ¿verdad? Conduce a transparentar y aplicar los criterios desarrollados por el docente y amplían la oportunidad de supervisar es en sentido amplio, ofrece oportunidades variadas y múltiples de exponer, documentar lo aprendido, buscar opciones para mejorar el desempeño. También nos favorece la autorregulación del aprendizaje, reflexionar sobre sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y en torno a ellas fijar nuevas metas para mejora. Retroalimentarse, como bien lo he venido mencionando desde el inicio, ¿verdad? De una manera genuina, porque lo hacen a sí mismo, sobre sus logros de aprendizaje y también los docentes respecto a la enseñanza que están realizando. Esto no quiere decir que nada más se pueden evaluar los alumnos, sino también el docente con respecto a la enseñanza. Faculta a alumnos a actuar y a autoevaluarse en contextos situados de la vida real, no únicamente en lo académico. Las rúbricas son un instrumento muy importante para desarrollar esta evaluación auténtica. Y pues aquí tenemos, bueno, voy a mostrar diferentes conceptualizaciones que se le da a las rúbricas. La primera es que son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño de una persona que muestra con respecto a un proceso de producción determinado. Son escalas ordinales que destacan una evaluación de desempeño centrada en aspectos cualitativos, aunque es posible, como antes les mencioné, que se establezcan finalmente puntuaciones numéricas. Las rúbricas son estrategias que apoyan al docente tanto en la evaluación como en la enseñanza de actividades generativas, en la elaboración de proyectos, producción oral, escrita, en investigaciones, en trabajos prácticos, pues tiene un sinfín de utilidades, ¿verdad? La cuestión es el diseño, ¿verdad? De los criterios, de los estándares, de los indicadores, pero sobre todo de los descriptores, que ahorita más adelante vamos a abordar. También se definen como estrategias apropiadas para evaluar tareas o actividades auténticas, en particular las referentes a procesos y producciones ligadas con simulaciones situadas y con base a aprendizajes in situ. Las rúbricas son estrategias que apoyan al docente tanto en la evaluación como en la enseñanza de actividades generativas, en la elaboración de proyecto, producción oral y escrita, así como en las investigaciones y en el trabajo práctico, sobre todo en esto, en el trabajo práctico que realizan los estudiantes, ¿verdad? Son estrategias apropiadas para evaluar tareas o actividades auténticas, en particular las referentes a procesos y producciones ligadas a aprendizaje in situ. Creo que eso se repite por ahí. Bueno, aquí tenemos un esquema que presenta el autor. Nos menciona que las rúbricas son matrices de verificación, porque ese es otro concepto que por ahí le atribuye otro autor, ¿verdad? Lo ven como un sinónimo, el mencionar lo que son matrices de verificación, que evalúan el desempeño y establecen niveles de dominio, que pueden ser cualitativo o cuantitativo. Cuando es cualitativo, pues puede ser novato o experto. Cuantitativo, pues ya pueden ser puntuaciones numéricas.
evalúan el aprendizaje situado y para esto requiere de una estrategia de evaluación que busca evaluar el aprendizaje. Como bien mencionamos, no de conceptos, sino de procedimientos, estrategias, actitudes, competencias, que sea realmente de lo que se está abordando en la clase. El maestro al alumno, el alumno, o simples formas de evaluación que hace uno mencionando, pero siempre y cuando sea en contextos donde se hayan efectuado tareas auténticas. Para elaborar y calificar las rúbricas, pues ahí tenemos los 3 niveles que hacía mención la diapositiva. En ejemplo, sabemos que podemos tener diferentes tipos de niveles. Por ejemplo, pues podemos tener el admirable, aceptable, o esas, pero en este caso, pues voy a identificar, bueno, voy a mencionar el experto, un descriptor, ¿verdad? En el dar y comunicar cosas abstractos, manejar situaciones, elaboración propia, original de ideas. El avance maneja las propias. A través del lenguaje, pues, sobre tópicos familiares, maneja las situaciones simples. El novato en la comunicativa, su expresión se limitan a observan la pirámide, está de menos a más o de más a menos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando una rúbrica, pues a lo mejor en el experto ponemos 4 criterios, a lo mejor el avanzado nada más logra 3, el intermedio 2 y el novato se queda en 1, ¿verdad? Entonces es una forma muy simple en la que podemos ubicarnos para poder elaborar este tipo de rúbricas. El establecimiento de niveles de desempeño progresivos de menor a mayor complejidad y calidad de ejecución se pueden generar y jerarquizar tomando en consideración los objetivos curriculares y la meta establecida en términos de que los alumnos podrán lograr una secuencia o ciclo de enseñanza terminada. Y para evitar un sesgo subjetivo es importante establecer controles de validez y consistencia en la evaluación. ¿Cómo deben de ser estos descriptores? Pues sensibles a los objetivos, que tengan correlación con ellos, ¿verdad? El objetivo que se siguió, el aprendizaje esperado, pues tiene que tener correlación. Tienen que ser apropiados para la etapa de desarrollo de los alumnos. Deben tener credibilidad ante los diversos agentes involucrados en la evaluación. Por ahí les comentaba anteriormente que es muy importante incluso que lo conozcan, censarlos con ser claramente comunicaciones y que sean justos y libres de sesgos. Nos vamos a otro punto muy importante, que es el portafolio como instrumento de evaluación del aprendizaje y de la enseñanza. El portafolio consiste en seleccionar o coleccionar una serie de trabajos académicos, cursos de un ciclo o de un ajustan a un proyecto. Puede uno establecer los criterios y la temporalización de su entrega. Permiten evaluar lo que las personas hacen, no solo lo que dicen, sino lo que hacen o lo que creen saber hacer. Se centran en el desempeño mostrado en una tarea auténtica.
permiten identificar el vínculo de coherencia entre los saberes conceptuales y procedimentales y entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinada. Hay personas que le dan libertad, ¿verdad?, al alumno de que cada quien integre su portafolio, siempre y cuando este represente aprendizajes que es del ciclo escolar quieren y hablen de ellos y que los debe contener. Por favor. El portafolio del alumno puede ser útil como estrategia de evaluación del aprendizaje de vida que permite lo siguiente: supervisar el avance de los alumnos, ayudar a los alumnos a evaluar su propio trabajo y a identificar sus logros y problemas. Era lo que les mencionaba. Ellos mismos pueden identificar y seleccionar los trabajos que van a incluir en su portafolio, siempre y cuando de cuenta de sus logros, ¿verdad? De que en qué ha avanzado el alumno logró establecer criterios respecto al cuantitativo, qué valor le vamos a dar a cada uno de estos criterios y estándares. Este portafolio puede ser tanto en concreto, en papel, ¿verdad?, como común y corriente como lo utilizamos, o bien de manera digital. Por eso por ahí agregué esa imagen, porque pues ahorita ya puede cada quien armar su carpeta de archivos e ir integrando los trabajos, o incluso hay quienes lo hacen utilizando algunas páginas de internet, ¿verdad?, que ya hay aplicaciones también para ello. Los alumnos responden por escrito las siguientes preguntas. Seleccione el trabajo, seleccione este trabajo para mi portafolio porque, ¿de cuál objetivo apruebas este trabajo? Da pruebas, perdón. ¿De qué objetivo da pruebas este trabajo? Y por eso se selecciona. O bien explica lo que la prueba o el trabajo con ejemplos concretos. O sea, es decir, esto me permitió avanzar y en qué forma. Describe qué otra cosa podrías haber hecho para que ese trabajo lo que permite que en todo trabajo fluye. Mi guiado y contenía una variedad explícita en los detalles, pero tendría que haber escrito más prolijidad. Eso también puede mejorar esta reflexión cuando le damos un criterio, pues va a decir en qué nivel de desempeño quedó y cuáles de esos criterios realizó de manera correcta y en cuáles le faltó. Eso le permitirá también elaborar una mejor reflexión y una redacción más coherente. Aquí tenemos otro ejemplo de otro alumno. Me pareció un trabajo divertido y me gustó transmitir por carta del relato. Lo dividí en párrafos, pero creo que no anduve bien con la puntuación. Me imagino que ese fue uno de los criterios que se establece en una rúbrica. Existe en el mínimo un o ubicación, profesor, tema, el proyecto, fotografía o video, dependiendo de el contenido y posteriormente el alumno a lo largo del producciones como de cada algunos ciclos se pueden, pues son cursos, entrevistas. Recuerden que estoy mencionando tanto de papel como digital, ¿verdad? Las composiciones escritas, los ensayos, problemas matemáticos resueltos que incluyan el proceso que
realizaron para poder resolverlo, científicos resueltos, análisis de caso, pues con justificación de por qué están a favor o en contra de algo, ¿verdad? Y pues son algunos de los ejemplos que por ahí integré en esta lámina. La autoevaluación como práctica reflexiva y autorreguladora. La autoevaluación puede tomar la forma de una retroalimentación autogenerada que conduzca al alumno a valorar su propio trabajo de manera lúdica y un nivel de interés profundo. Ahí les incluye una imagen que, si bien vienen los criterios y poco mucho no está más, porque viene un apartado que dice justificación y es lo que nos está mostrando, que tiene una evaluación realmente reflexiva, qué le falta por mejorar. Entonces, cuando se incluye este aspecto de por qué te valoras así o cómo justificas tu evaluación, pues es lo que provoca, ¿verdad? Es lo que propicia que se retroalimente y que reflexione. En el marco de la enseñanza situada, la autoevaluación representa la posibilidad de que el alumno se valore en relación con determinados estándares de desempeño y permite el cambio de locus de evaluación y de la responsabilidad y autonomía en la realización de las tareas. Pues esto es repetitivo, ¿verdad? Es una forma de conclusión, por así decir, ¿verdad? De lo que conlleva la evaluación de tareas auténticas, empleando rúbricas. Y pues el equipo de Coahuila les agradece, ¿verdad?, la atención prestada. Muchas gracias, maestras. De verdad son 5 unidades que nos enriquecen y nos dan bastante información. Sí es muy valioso lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas porque nos va a facilitar mucho más, créanme, la lectura de los reactivos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario referente a lo que expuso cada integrante del equipo. Si se fijan, estamos justo a la hora, entonces el día de hoy solamente vamos a ver ese tema, pasaríamos para el día de mañana el acuerdo que quedamos, que es el acuerdo 120519, que trata sobre los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Entonces, alguien que quiera hacer algún comentario que nos pueda enriquecer acerca de la lectura del día de hoy, que es enseñanza situada. Ya al final sí se cortó un poco, también creí que era mi internet, no quise interrumpir, pero creo que en un 90% escuchamos claramente la información de cada una de ellas. Si se fijan, es una lectura muy completa, es una lectura que precisamente el autor, Díaz Barriga, abarca todos los elementos que tratamos en la escuela. Entonces es muy indispensable enriquecernos e irlo recordando de vez en cuando para que no se nos pase y no se nos olvide. Bien, ¿algún comentario, maestros, sobre esto? A mí me pareció excelente la participación de las compañeras y pues me quedó claro lo que es el aprendizaje en situ y creo que, pues bueno, que personalmente sí me quedó un buen aprendizaje el día de hoy. Y bueno, y si lo pasan otra vez en NVIDIA, pues voy a aprender más. Me pareció muy claro y adecuado. Muchas gracias. Sí, así es. Lo mismo opino. ¿Alguien más, maestros? Pues yo me sumo al reconocimiento que acaba de expresar el maestro. Fue una exposición muy interesante, muy clara, equipo de maestras que participó. Muchas felicidades, una excelente exposición. Sí, así es. Pues el día de hoy como que traen el tiempo justito, lo planearon muy bien el equipo para la 1:30. Sabíamos, ayer se comentó que posiblemente solamente alcanzarían a participar
este equipo porque la lectura sí tiene bastantes hojas. Entonces, el día de mañana, pues se recorrería de hoy a mañana el siguiente equipo que va a participar, que es sobre el acuerdo, esperando su asistencia. Igual el equipo que seguía, ya tenemos programados los temas. De todas formas, en el grupo se van a colocar cuáles son los 2 equipos que van a participar mañana. Entonces, si no hay otro comentario. Muchísimas gracias. Nada más agradecer a nombre del equipo Coahuila, ¿verdad? Por el reconocimiento y comentarles que ya subimos por ahí el link del Forms de enseñanza situada para que puedan ingresar a él. Está abierto, no tiene fecha, realizar continuamente. Gracias. Y también compartir la presentación, si no es molestia. Creo que ya la habían puesto, ¿verdad? Sí, ya la integramos desde hace ratito. Ah, sí, es cierto. Ok, muchas gracias. Entonces, mañana nos estaríamos viendo. Gracias al equipo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, compañeras. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias a todos. Muy interesante. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.